Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando el libro de Éxodo y llegamos a el último de los 5 puntos que tocamos en Éxodo 35. Yo les hablé acerca de el día de reposo, les hablé acerca de las ofrendas, les hablé acerca de lo que significaba cada uno de los utensilios del templo y hablé de lo que significaba entonces el corazón preparado para Dios. Este último punto de Éxodo 35 va desde el versículo 20 hasta el versículo 29. Después que Moisés les comunicó todas las instrucciones sobre el tabernáculo, el pueblo respondió al llamado y al desafío de Dios. Él, nuestro Dios, ofrece una infinidad de oportunidades para que nosotros le sirvamos. De hecho, Dios da un nuevo desafío cada día al creyente que quiere servirlo. Veamos cómo respondió el pueblo al llamado y al desafío de Dios. Aquí dice que todas las personas a quien su corazón movió a ofrendar, presentaron una ofrenda voluntaria al Señor, dice los versos 20 y 21. Podríamos decir aquí que todas las personas escucharon el llamado y muchas de esas personas respondieron al desafío. También tenemos que decir, no todos respondieron al llamado, algunos se abstuvieron, no todos en el pueblo presentaron una ofrenda al Señor. Y eso no quiere decir que sea pecado, eso no quiere decir que Dios no me ame, porque claro que no. Porque obviamente Dios quiere que lo que salga del corazón salga de un corazón generoso, voluntario y espontáneo, y como fruto de gratitud. Yo creo que en eso los cristianos se tienen que dar un gran giro cuando se trata de hacer algo para Dios. No hagan las cosas por interés. Pablo ya lo dijo en 2 Corintios 5:8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Yo creo que eso es lo que sí el cristiano tiene que sacar de su lenguaje. No, voy a ofrendar para que Dios me bendiga, para que Dios me multiplique, para que me vaya bien en un negocio. Yo digo que esa nunca debe ser la motivación de un cristiano para dar, cualquiera que sea. Yo creo que la motivación de un cristiano tiene que ser gratitud, alabanza, honrar a Dios, porque así lo dice la Biblia, honra al Señor con tus bienes. Es querer cumplir la gran comisión y decir voy a aportar, voy a ofrendar, voy a hacer algo a fin de que la gran comisión se cumpla. Ese sí es el espíritu. Pero no haga cosas para que Dios lo bendiga. Yo creo que eso no tiene una buena presentación, porque uno nunca recibiría algo cuando uno sabe que se lo están dando por interés. Particularmente pienso eso. Así que, mis queridos cristianos, saquemos ese lenguaje de la cabeza. Simplemente honre a Dios y dé en gratitud y en alabanza. Yo creo que eso sí es importante. Dice que todas las personas entonces, todos recibieron el llamado, pero no todos lo hicieron. Y muchas veces hay cristianos que pierden la oportunidad de ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque no nos involucramos. Porque nos rehusamos a servir en la iglesia, nos rehusamos a dar y a respaldar la obra de Dios. Nos quedamos callados y no damos testimonio de la gracia del Señor. ¿Sí? Todas las personas que tuvieron voluntad, mire, sigamos leyendo, estamos leyendo Éxodo 35, acabamos de leer el 20 y el 21, y aquí dice en el 22, todas las personas que tuvieron voluntad para hacerlo, tanto hombres como mujeres, dice que llevaron todo lo que tenían. Y los creyentes genuinos que habían en aquel tiempo no fueron egoístas,
no estaban apegados a las cosas del mundo, no acumulaban ni riquezas ni bienes. Ellos dieron voluntariamente al Señor, entregando sus regalos como ofrenda, como un símbolo que expresaba: Señor, todo lo hemos recibido de tu mano y todo te lo damos. Déjeme decirle algo importante: las personas más libres de la tierra no son las que son presas de sus posesiones, no. Los hombres que han sido libertados saben que no hay nada más valioso que una relación con Dios. Así lo dice la Biblia. En Proverbios 13:7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Todos, dice el versículo 23, sigamos avanzando, todos los que tenían lino teñido de colores y pieles de animales los presentaron como ofrenda. ¿Cuál era la tarea? Edificar el tabernáculo. ¿Y eso qué requería? Materiales de toda clase, pero también materiales más comunes como las pieles de animales. O sea que estos que llevaron oro y plata, como dice, y estos que llevaron pieles, ojo con esto, ninguna ofrenda era demasiado grande ni demasiado pequeña. Todo era necesario para edificar lo que Dios quería. Un lugar donde pudiera habitar en medio de su pueblo, un lugar apartado para que el pueblo orara, adorara y buscara su rostro. Hay muchas personas que me dicen: pastor, perdone lo poquito. No, a ver, vamos a poner algo en contexto muy interesante. Esto no es asunto de cantidad. Por ejemplo, hay alguien que puede estar dando mucho porque recibe mucho, y hay alguien que recibe poco, que ofrenda poco, da poco. ¿Por qué? Porque recibe poco. ¿Quién de los dos está dando más? Ninguno, porque esto no se trata de volumen, se trata de que cada uno esté dando conforme Dios le ha bendecido. Ese es el secreto, ¿sí ven? Por eso le digo, hay gente que siente que porque da mucho se siente muy generoso, y resulta que, vamos a ponerlo en estos términos: si alguien está dando el diezmo y diezmó 10, y alguien está dando el diezmo y diezmó 1, ¿cuál de los dos dio más? Ninguno, porque cada uno dio lo que según la Biblia debía dar. Ahí está el punto. Entonces, ojo que las cantidades nada tienen que ver. No sé si se acuerdan que por allá en Marcos capítulo 12, un día Jesús, imagínense, un hombre como Jesús, ocupado del reino de los cielos, de los pecadores, de los perdidos, de los enfermos, un día él se sentó frente al arca de las ofrendas. ¿Cómo me impacta a mí esta imagen de Marcos 12:41? Jesús sentado frente al arca de las ofrendas. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa. A Dios le interesa ver. ¿Y qué vio? Mire lo que vio. Dice que vio a muchos ricos que echaban mucho, pero vio a una viuda que tenía un dracma y lo echó todo. Y ahí vino Jesús y llamó a sus discípulos y les dijo: miren, los ricos dieron de lo que les sobraba, mas esta mujer echó todo su sustento, todo lo que tenía. ¿Sí ven? ¿Sí ven que cuando uno hace las cosas para Dios, el que evalúa es Dios, no los hombres? Los hombres que evaluaban en eso: mire los ricos todo lo que están echando. Pero Jesús, cuando hizo la evaluación, dijo: están dando mucho, pero están dando es de lo que les sobra. Mientras que esta mujer está dando solo una moneda, un dracma, pero lo está dando todo. Ahí está el secreto. Para mí ese es el pasaje clave cuando se trata de quién es el que evalúa lo que uno da, cómo lo da y con qué actitud lo da. Por eso vuelvo a segunda de Corintios 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces dice de estos en el versículo 23 que traían pieles. Y ellos podrían decir: es que traer pieles es traer algo insignificante. Dios les dijo: no el que trae oro, plata, bronce, como el que trae pieles de animales. Todos están dando conforme su corazón. ¡Qué belleza! Dios no ama a las personas porque pueden dar más que otras para la obra de Dios, ni más ni menos. Eso no lo crea. Dios no ama al pobre solo porque es pobre. No, Señor, Dios nos ama a todos. Y en lo que respecta a dar y a las ofrendas, Dios mira es el corazón. Por eso les digo, siéntense a leer ese pasaje de Marcos 12, del 41 al 44. Se los leo así rapidito. Estando sentado Jesús delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo:
De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Tremendo. Otro aspecto relevante dice el verso 24, estamos leyendo Éxodo 35. Dice que todos los que tenían plata y bronce lo presentaron como ofrenda al Señor. El 25, todas las mujeres habilidosas que sabían coser e hilar preparaban las cortinas. Así que estas mujeres talentosas llevaron cortinas de lino, cortinas de pelo de cabra, dice el verso 26. El 27 dice que todos los líderes del pueblo presentaron una ofrenda, aportaron piedras preciosas para el efod y el pectoral del sacerdote, y también el aceite para el alumbrado, para la unción y para el incienso, dice el verso 28. Sé que muchos vieron los videos que les envié. Muchos me escribieron, me dijeron que les parecía muy impactante la manera como Dios ordenó cada cosa. Y entre las cosas que el video que les mandé, ahí estaba lo que llevaba el sacerdote en su pecho, llamaba un pectoral. Cada una tenía piedras diferentes, representando a las 12 tribus de Israel. Dice el versículo 29 que la palabra reitera y destaca el glorioso hecho de que todos los hombres y mujeres que tuvieron el deseo en su corazón dieron al Señor ofrendas voluntarias para aportar a la obra del tabernáculo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿con qué fin y qué propósito cumplen las ofrendas? Lo dice claramente, para la obra del tabernáculo. Por eso es que el Señor es reiterativo cuando en Levítico hablaba del diezmo, dice, el diezmo del Señor es, santo es porque del Señor es. Y ahí está el punto. Por eso es que uno, ese dinero, lo usa exclusivamente para la obra del Señor. Porque precisamente en la Biblia cuenta que estos dineros eran para que la obra del Señor se extendiera y siguiera avante. Ahora leamos los versículos 30 al 35 y con eso damos por terminado el capítulo 35. Allí leemos por último que Dios encargó 2 supervisores escogidos por Él. Y déjeme decirle, no hay un llamado más alto ni de mayor responsabilidad que el que Dios hace cuando lo escoge a uno para ser el líder de su pueblo. Este gran proyecto de construcción, Dios lo hizo y llamó a 2 hombres que deberían ser ejemplo y guía para los demás. Él llamó a 2 hombres que fueran capaces de comunicar a los demás el plan maestro que Dios diseñó para el tabernáculo. 2 hombres que estarían dispuestos a pegarse a la tarea que Dios les había asignado sin dejarse persuadir ni corromper por ideas de otras personas. Él llamó a 2 hombres a los que Él podría usar. Miremos quiénes son. Dios nombró a un encargado general de la obra, verso 30, llamado Bezaleel. Consideremos las cualidades que los versículos 31, 32 y 33 habla de Bezaleel. Primero dice que Dios lo llenó con el Espíritu Santo. 2, dice que lo llenó de inteligencia, conocimiento y sabiduría para la construcción. O sea que Bezaleel contaba con las habilidades necesarias para diseñar objetos de metal, dice el verso 32. Mire que dice que tenía habilidades para tallar, hacer engaste de piedras preciosas, dice el versículo 33. También dice que para trabajar sobre madera y hacer todo tipo de labor ingeniosa. Dios lo escogió y lo apartó para llevar a cabo este proyecto de construcción más importante de la historia israelita. Él escogió a un hombre y le dio las habilidades necesarias para edificar el tabernáculo exactamente como Él lo había diseñado. Y aquí me han oído ustedes hablar y yo lo voy a reiterar. Por eso yo creo que uno no debe como limitar al Espíritu Santo, porque hay mucha gente que limita al Espíritu Santo pensando que el Espíritu Santo es el que solo habilita para predicar, para enseñar el Evangelio. No, miren al Espíritu Santo aquí haciendo algo que a mí toda la vida me ha parecido muy particular y muy bonito, porque dice que el Espíritu Santo puede hacer a una persona sabia, entendida y capacitada para obras especiales. A mí no me cabe duda que la sabiduría que recibió José para administrar 7 años de hambre y 7 años de abundancia y tener a un pueblo próspero y bendecido en un periodo de 14 años, esa sabiduría ¿de quién vino? Del Espíritu Santo. A mí no me cabe duda que la sabiduría que recibió Nehemías para edificar un muro en 52 días, para edificar una ciudad y los ánimos de una ciudad, venía del Espíritu Santo. A mí no me cabe duda que la sabiduría que tenía Daniel para interpretar los sueños, para que esos sueños
luego se convirtieran en el pilar de la profecía bíblica en toda la Biblia. ¿De quién vienen? Del Espíritu Santo. O sea que esa siempre ha sido mi oración, que la iglesia tenga hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Entonces imagina a los jóvenes, y así lo profetizó Joel, que el Espíritu Santo sería derramado sobre los ancianos y ellos soñarían sueños, y sobre los jóvenes, y los jóvenes verían visiones, y que el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne. ¡Qué belleza! Ahí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en una de las obras más importantes. ¿Qué me llama la atención? Lo que les advertí desde que Dios mandó a construir el tabernáculo. Dios fue enfático. El tabernáculo lo van a construir conforme yo les mande. Yo les doy las medidas, los materiales, todo lo que necesitan, pero se va a hacer conforme a eso. Y ahí es donde viene el tema. ¿A quién llena el Espíritu Santo? A los que están dispuestos a obedecer a Dios. El problema, ¿sabe cuál es? Que la gente se hace sabia y entendida y quieren utilizar esa sabiduría para cosas del mundo. Quieren utilizar esa sabiduría para adquirir poder, para volverse famosos, importantes. Y ahí es donde el hombre se equivoca. ¿Para qué Dios le da la sabiduría, la inteligencia, la destreza y la capacidad al ser humano? Para que haga la obra de Dios, para que exalte el nombre de Dios, para que el que brille sea Dios, no la persona. Y ahí es donde nos equivocamos. Pero mi oración es que Dios haga de ti eso. Mire, siempre que yo oro a los ministerios donde yo estoy, donde yo voy, es que Dios nos rodee de gente así, capaz. Por ejemplo, todo este ejercicio que estamos haciendo con Maná es porque Dios nos ha regalado un equipo de gente capaz, sabia y comprometida. Y yo le agradezco mucho a todos los oyentes de Maná, porque ustedes hacen posible cada día esto. Y yo le pido a Dios cada día tener más y más personas que tengan el deseo y la intención, por ejemplo, de hacer esto. Le estoy pidiendo al Señor a alguien que, por ejemplo, nos ayude a traducir el maná y a convertirlo en un maná que llegue a otras lenguas. Gloria a Dios, lo vamos a tener. Y le estoy pidiendo al Señor que traiga hombres y mujeres que, por ejemplo, entendidos en el tema de la música, de los instrumentos, y hacer un grupo musical que hoy es... Mira, antes de la pandemia la gente no lo concebía, tener un grupo musical a la distancia. Hoy se puede. Y tener un grupo de hombres y mujeres sabios y entendidos en la música para generar alabanza, adoración y que glorifiquen el nombre de Dios. Gloria al Señor. Hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo, que nos ayuden cada día, por ejemplo, a hacer más y más contactos para alcanzar la obra de Dios, para servir al Señor, a los más necesitados. Eso es. Personas que ofrezcan sus dones, talentos y habilidades para hacer, para trabajar, para hablar, para lo que sea, y lo coloquen al servicio del Señor. ¿Usted imagina la obra de Dios con personas talentosas y brillantes como ustedes? Con personas que ustedes aporten todo su conocimiento a edificar la obra del Señor. Imagínense, esto es una bendición, un regalo del cielo. Y ahí donde la iglesia tiene que estar más unida para que los dones de los unos y los dones de los otros y las capacidades de uno y las capacidades de los otros hagan que se construyan cosas grandes para el Señor. Mire lo que pasó, es que por eso yo insisto, todo el tiempo que les expliqué Éxodo 35, les dije, para mí es uno de los pasajes más edificantes de la Biblia. Porque es que este pasaje reúne muchos elementos, pero esta es la obra del Señor. Dios quería un tabernáculo. Ese tabernáculo iba a ser clave para los planes de Dios y Dios se levantó gente entendida como esta. Terminemos, dice que Dios, estamos leyendo el verso 31 al 33, donde vimos todas las capacidades que Dios le dio al que colocó al frente. Dios colocó al frente de a Bezaleel, pero en el 34 y 35 le dio también un asistente que se llamaba Aholiab, se llamaba, que voluntariamente sirvió de ayudante para Bezaleel. Este hombre no tenía el deseo de usurpar el lugar de Bezaleel ni de rebelarse contra su autoridad. No, él era comprometido con Dios para usar sus dones hasta el máximo de sus capacidades en la construcción del tabernáculo. ¿Qué dice la Biblia de este hombre? Que Dios había dado tanto a Bezaleel como a su asistente la capacidad de enseñar su oficio a otros. Mire qué belleza. Ambos estaban llenos del Espíritu Santo y de Dios en sabiduría para hacer todo tipo de trabajos.
tenían la capacidad de trabajar en obras de arte, de diseño, de bordado y de tejido, y eran expertos capacitados para supervisar toda la obra de arte y diseño. O sea que Dios puso todo en su lugar. Él dio a Moisés los planes y el diseño. Luego llamó al pueblo a ofrendar. ¿Sí? El pueblo respondió, ¿sí? Y además de eso, habían 2 encargados de supervisar la obra y guiar a los demás. Miren, así es que Dios hace empresa. Así es que Dios nos enseña a trabajar. Miren, vuelvo y les repito el proceso. ¿Qué hizo Dios? Dios habló a Moisés y le dio los planos y el diseño, y le dijo que fuera riguroso en seguirlos. Luego, Dios llamó al pueblo a ofrendar y todo el mundo vino y dio voluntariamente. Pero después de eso, Dios encargó 2 supervisores de la obra a que guiaran a los demás trabajadores. ¿Qué faltaba? Empezar a construir, y eso es lo que vamos a leer en el capítulo 36, la construcción. Vamos a ver qué elementos hay que tener en cuenta. Familia, no debemos temer y debemos aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. O sea, Dios nunca nos llamará a llevar a cabo una tarea sin que primero nos preparemos para hacerlo. Él siempre nos dota de las capacidades para que le sirvamos, ¿sí? Él nos va a dar las habilidades que necesitamos para servirlo, porque Él va delante de nosotros. Siempre, así lo dice la Escritura. Y por eso la Biblia habla de los miembros del cuerpo de Cristo y que a uno les dio. Mire, Romanos 12, del 4 al 8 dice: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía o se conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¡Qué belleza! Mire, esa es la Biblia. Y realmente eso es lo que Dios